Amiga Sandra, ¿está ahí o no? Claro que ¡Yujú! sí, aquí Ah, estoy. aquí estoy, somos las primeras. Siempre, Siempre, ¿cierto? siempre, siempre. Estoy tratando de mandar que no mandé el link por correo, po. Ah, yo se lo mandé a las bases por correo. No, acá a nosotros, pues. ¿Lo había Sí. mandado ya o no? No, ¿cierto? No, porque yo lo copio y lo Lo envío. pusiste tú, claro. Sí, pues lo acabo de enviar y estoy avisándole a todo el mundo para que se conecten. Vamos a ver quién se conecta. Sí, pues. Uy, que estoy cansada. Sí, pues. Ay, ya. Ah, mira lo que pasó aquí. ¿A dónde nos O no fue, o quitaste mal, tú me A ver. quitaste tu mano ahí. No, está bien, amorcito, no le falta. No, está bien. Sí, como que No. le faltó. Le faltó. Mm. Y no lo encontré. Lo- Yo voy a pintar esa parte. Ya, pero apúrate. Eso tienes que aprender a hacerlo tú, mi amorcito. Hola, Hola, Sandrita. ¿cómo están? Mem, mem. Bien, qué bueno. Con calor. ¿Tenés calor, no? Sí, acá sí, voy caminando a mi ¿Cierto? casa. Está un poquito refrescando recién ahora. He pasado calor. La Rosarito linda.
Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Calor hace, punta? Yo llegué sacándome los butotos, venía desesperada. Está haciendo mucha calor. Buscar un vaso. Está bien, pues, estamos en primavera ya, falta poco. No, mentira, estamos empezando la primavera recién. Mm, sí, pues. Voy a apagar la cámara un rato porque voy caminando ya. Aquí. Porque era un velorio, no era ni siquiera su casa, era el lugar transitorio. En la medida que se acreditó que efectivamente salió de su lugar al lugar de trabajo, en la medida que había el ánimo de permanecer en el lugar, hay protección. En el caso, obviamente, del conductor del móvil. Y ahí sí, creo. Ay, sí. Sí, te escuchas bien. ¿Por qué dices? Hola, Hola. ¿cómo estás? Estoy Aquí buscando está. cómo activo la cámara, que no tengo idea cómo hacer. Abajo, a la izquierda. A la Hay un micrófono y una cámara. izquierda, espérate un poco.
Siempre me pasa esto. ¿Sí? Las cosas pasan. Abajo, abajo, a la Ah, sí, sí, izquierda. sí. Sí, ahí está. Déjame ver. Pínchala. Ahí está. ¿Cómo sacar esta cosa? Ujú. Ahí está. Hola, ahora sí. Hola, 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 hola. hola a todos. hola, ¿Cómo están? hola. Hola, Tilia, ¿cómo Hola, estás? Bien, bien, también. hola, Hola. hola. Hola, Carol, a todos. Hola. Hola, hola. 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 Hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Hola, Mirtita, ¿está ahí? ¿Está Sí, ahí? sí, fíjate que pude por lo menos meterme Qué porque como no tengo bueno. computadora ahora, estoy con este teléfono tratando de estar. Eso. Sí. Hola a todos y todas. Hola, Nati. Hola. Hola, Nati. Oli, oli. Démonos 5 minutos, ¿les parece? Sí, Porque sí. partamos.
Hola, Jime. La Jime de Quique. ¿Con señal mala? Sí. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Hola, Rosita. ¿Cómo están? Hola. Hello, Mar. Oye, vamos partiendo, chiquillas, chiquillos, ¿les parece para que hagamos este conversatorio bien, o sea, respetuoso del horario, ¿cierto? Porque estamos todas y todos en miles de cosas. Tenemos un tremendo invitado. Primero, partir agradeciendo que esté con nosotros Esteban Silva. Él es un sociólogo y tiene un currículum súper extenso, no me voy a dedicar a nombrar todo aquello, porque me parece que además de ser un profesional súper completo y todo, es un compañero, súper comprometido, militante en diversas luchas, y bueno, cuando pensamos en hacer este conversatorio sobre este tema tan contingente, inmediatamente pensamos en él, porque además hemos sido compañeros en la plataforma Chile Mejor Sin TLC, de la cual la Confusam es parte desde incluso antes del año 2016. Y bueno, agradecerte mucho, Esteban, que estés con nosotros. Sé que además has dado bien recorrido estos días y siempre disponible a ser parte de todas las actividades que organizamos, así que muchas gracias. Contarle a todas y todos que somos, bueno, como Confusam, en una asamblea de hace 2 días atrás, Tilio, la Sandra, dijimos, oye, estamos súper encima pero la agenda política o de las definiciones de políticas de este país está, tenemos temor hasta que este martes 11 se firme la sentencia sobre algo que hemos venido luchando hace tanto tiempo, y por lo tanto por eso lo hicimos tan encima. Y bueno, tratamos de hacer la difusión que pudimos y todo, pero también entiendo que está el compromiso, o sea, vamos a grabar este conversatorio y lo vamos a subir a través de YouTube y a nuestras redes, para que quienes no pudieron estar presencialmente, o sea, en este momento, también compartirlo y escucharlo más adelante, ¿cierto? No quiero extenderme más en hacer formalidades de presentaciones de cada uno, pero muy en síntesis, esto está diseñado, pensado desde 4 federaciones de la Confusam, que tenemos la condición de estar en la metropolitana, la FRODESAPO, Federación Oriente, la FREMESAM, que representa la zona sur de la región metropolitana, la FETSAMAN, que es del norte, y la Centro Occidente, que es de la zona central y poniente, es decir, de norte a sur, de este a oeste. Daremos la pelea, cueste lo que cueste, y entonces dijimos y planteamos que era tan importante poner este tema hoy día por la coyuntura política que está viviendo, y porque nos parece que lo primero y más importante es decir, frente de pronto a la desinformación o al cuestionamiento que hoy día lamentablemente vemos, que nuestra organización Confusam, en su instancia orgánica de toma de decisiones, porque cuando la Confusam declara hoy día que rechazamos la aprobación del TPP-11, no es una decisión de un directorio nacional, ni la decisión de una persona, sino que es una decisión que fue tomada en el Congreso de Olmué 2016, cuando votamos nuestra plataforma de lucha. Nosotros definimos hace algunos años atrás, una plataforma de lucha sectorial, que le llamamos sectorial y que tiene que ver con nuestras reivindicaciones directas, y una que le llamamos transversal y que está referida a esos elementos o reivindicaciones que trascienden a la Confusam, que son del mundo de las y los trabajadores, que tienen que ver con este compromiso de construcción de un país, de un mundo mejor incluso, y ahí nuestra decisión está tomada y zanjada, y la verdad es que la condición que hoy día estamos viviendo no la esperábamos hace un mes atrás. Hace poco más de un mes atrás teníamos otro contexto, y entonces
creemos que es súper relevante que entendamos en ese contexto que nuestra organización ha tomado una decisión político-sindical, y por eso es que, sin más vueltas, entonces le doy la palabra a nuestro invitado para que nos dé cuenta de qué es el TPP-11, por qué motivos fundados nos oponemos a este, comillas, Tratado de Libre Comercio, para que podamos con eso hacer preguntas, ¿cierto? Comentarios, si les parece así. O si alguien quiere decir algo antes de que parte Esteban, por favor, compañeros, compañeras. Pasamos directo a tu exposición, querido Esteban Silva. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias por la invitación. Y voy a tratar de no ser extenso ni latero para que podamos conversar y intercambiar y reflexionar y compartir sobre este llamado y famoso, entre comillas, mal famoso TPP-11, ¿no? Tratado Transpacífico 11, quizás dando un marco global, nada más que un pequeño recordatorio cuáles son los hitos acumulados de este tratado, que está programado para ser votado en su último tramo de ratificación constitucional, que es la plenaria del Senado el próximo martes, si es que no acontece algo distinto, como vamos a ver a continuación, en primer lugar. En segundo lugar, agradecerle a ustedes porque son parte, ¿no? La Confusan ha sido parte desde el origen de Chile Mejor sin Tratado de Libre Comercio, y no solo parte, sino que súper activos y activas en términos, no solo en la calle, en el debate, en las iniciativas, y creo que probablemente se habla mucho de estos tratados de última generación, que le llaman, de tratados de libre comercio, pero yo diría que estamos aquí también ante una lucha de última o nueva generación, que ha sido inédita en Chile también, respecto de estos tratados. Solamente algunos datos que tenía aquí apuntados como introducción, pero que quería traerlos a la memoria de todas y todos nosotros. Chile es el país con mayor cantidad de tratados de liberalización comercial, ¿no? Y de protección de las inversiones extranjeras y de las corporaciones, le hace también corporaciones extranjeras, corporaciones transnacionales extranjeras que invierten en nuestro país. Después veremos en qué ámbitos y de qué carácter tienen, ¿no? Y tiene vigentes tratados comerciales que son de diverso tipo, me voy a referir luego muy brevemente a ellos, con 65 países, ¿sí? Mientras que también cuenta con 34 tratados bilaterales que incluyen el mecanismo inversor Estado, que este es uno de los aspectos probablemente de mayor nivel crítico, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con los tratados bilaterales de inversión, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de nueva generación o tratados de libre comercio de segunda o tercera generación, hay algunos que le llaman, ¿no? Para explicar esto, estamos hablando que, como decía, en varios medios, lamentablemente no grandes medios de televisión o de señal abierta, o de los medios de comunicación escritos, o las radios, las más escuchadas, sino que a través de los medios de comunicación con algún nivel de pluralidad, que son casi inexistentes en nuestro país, salvo a través de las redes, algunas radios comunitarias, ¿no? Y medios así, como decía el economista Juan Gabriel Palma. Me imagino que más de alguna y alguno lo habrá escuchado en algunos medios recientemente, y solo quiero traer a colación una reflexión que él hace cuando dice, mire, este tratado TPP-11 tiene 30, ¿no? capítulos, ¿sí? Y tiene, de esos 30 capítulos, solo 5 son en estricto rigor capítulos comerciales, de comercio, en estricto rigor.
Los otros tienen distintas modalidades, los otros 25 capítulos, ¿no? De protección de las inversiones, ¿no? En distintos niveles y profundidades y ámbitos de las inversiones extranjeras, ¿no? El tema de patentes, condiciones comerciales respecto de esas inversiones en determinadas industrias propiamente tal, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver por qué se señala eso. El TPP actual, TPP 11 actual, solo para que recordemos, se comenzó a negociar, ¿no? Por parte de los representantes del Estado chileno durante el gobierno de Sebastián Piñera, ¿sí? Recuerden ustedes cómo nacimos. Quiero solo traer a colación una imagen. Cómo nace Chile Mejor sin TPP. Así se llamó la primera instancia, el primer espacio donde estábamos todas y todas, varias organizaciones. Después se fueron incorporando más sindicales, campesinas, de movimientos de mujeres, campesinas, indígenas, centros de pensamiento, etcétera, diversos y amplios, ¿no? De lucha por recuperación de las semillas, de resguardo de las semillas frente a los transgénicos, etcétera, ¿no? De lucha por el agua, y trabajadoras y trabajadores del sector público, particularmente, ¿no? Federaciones como la Confusan, después la FEMPRUS, también se incorporó la CUT propiamente tal, la ANEF, etcétera, 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 por los distintos temas que estaban comprometidos con este tratado transpacífico desde su origen. Pero cuando yo recordaba cómo nos constituimos el 2005, recordarán, ¿y saben por qué nos constituimos? Porque tuvimos acceso, ¿no?, a una información gracias a Julian Assange, gracias a Wikileaks, ¿no? Porque si no hubiera sido por Wikileaks, que develó y que logró hackear la información, ¿no?, de cuáles eran los contenidos de estos famosos 30 capítulos, o el esquema, y algunos de sus desarrollos, una cantidad importante de documentos, no hubiéramos tenido idea, ni hubiéramos podido reaccionar desde el origen, con todas las dificultades que ello conlleva, ¿no? Gracias a esa información filtrada. Eso es lo primero que quería señalar. Es decir, primero, este tipo de tratados de libre comercio, o macro tratados de libre comercio, su mecanismo fundamental, previo, en términos de lo que es la negociación y la articulación de los contenidos de los capítulos que lo estructuran y cómo se van conversando y luego negociando, se hace en estricto secreto y con cláusulas de confiabilidad, de confidencialidad, perdón, ¿sí? Ahora, incluso se ha ido construyendo una suerte de estructura, ¿no?, de mecanismos de negociación, y se le ha ido dando institucionalidad y una cierta, ¿no?, legitimidad en la forma en que negocian los representantes de los estados, pero que cubre una cuestión principal desde nuestro punto de vista, que es el interés de las corporaciones transnacionales, en la mayoría desde el punto de vista de lo que van a obtener en estas negociaciones y van a colocar para que vayan generando, ¿no?, una articulación entre uno y otro, no solo de los capítulos, sino que de los articulados de cada uno de estos capítulos, ¿no?, en favor de los intereses de grandes corporaciones transnacionales, de empresas transnacionales, en temas y en temas decisivos, en desmedro progresivo del poder y la capacidad regulatoria, pero también productiva, ¿no?, de los estados, y por lo tanto de su autonomía y de las capacidades del Estado en términos de influir no solo en políticas públicas, en términos de la gestión económica, de la regulación económica, etcétera, de la soberanía económica, en definitiva, como primera reflexión más global. Incluso en esta estructuración, ¿no?, se llega al punto en que hay una famoso cuarto de al lado,
¿no? Se le llama cuarto al lado, cuarto adjunto, digámoslo así, ¿no? O sea, es la oficina al lado, el cuarto al lado, donde supuestamente, ¿no? Las y los negociadores, la mayoría son los, ¿ah? Son pocas las. Algunas, ahora ya han ido incorporándose más mujeres de los equipos negociadores de los gobiernos de estos estados, ¿no? Consultan respecto de cada capítulo y de cada uno de los desarrollos que están en discusión y los papers y las propuestas y las contrapropuestas, etcétera, con personas que están en un cuarto adjunto, que se llama, ¿sí? El cuarto adjunto finalmente es, desde nuestro punto de vista, no me voy a extender en esto, pero es una suerte de lobby estructurado y formalizado de las empresas y las corporaciones transnacionales y de todo tipo de mandados o profesionales y técnicos intermediarios de intereses corporativos de determinadas industrias y determinadas corporaciones transnacionales que tienen casi una cierta legitimidad que se ha ido institucionalizando incluso. Y solamente le quiero decir que como desde Chile Mejor Sin TLC, esto lo fuimos a discutir. Fuimos invitados en una oportunidad a una discusión de cuarto adjunto, después la podremos comentar, ¿no? Después de insistir por escrito, por ley de transparencia, etcétera, etcétera. Y la verdad que además del cafecito con las galletas, que no está nada mal, y la simpatía a las personas que nos recibieron, de la A a la Z nos dijeron en todo momento que no podían compartir el desarrollo específico ante las consultas nuestras respecto a un conjunto de temas, respecto de los capítulos y subcapítulos específicos que no podían compartir porque tenían esta prohibición que estaba reglamentada, ¿no? De confidencialidad. Entonces, la verdad es que era un genérico y donde finalmente el tema era sacar la foto para decir que consultaron a la sociedad civil, que es un clásico, ¿no? Y que creo que ya vendremos más adelante sobre esto, porque esto tiene que ver, o sea, este tema no solo tiene que ver con la arquitectura, ¿no? De la desregulación, del tratamiento al capital y a la inversión exterior, y aquí estamos hablando particularmente de un capital que tiene una lógica de financiarización, de especulación financiera más que productiva o industrial, ya veremos por qué, ¿no? Y a los temas de desregulación. Entonces, en síntesis, recuerden que esto comenzó con el gobierno de Sebastián Piñera en esta negociación con el Tratado de Libre Comercio que se llamaba TPP, Tratado Transpacífico originalmente, ¿no? Y hasta que tuvo todo su desarrollo en estas mismas condiciones, ¿no? Ahí no tuvimos interlocución prácticamente ninguna, a pesar de que partimos convocando, recuerden que el nacimiento de Chile Mejor Sin TPP, ¿no? Incluso estaba en esa, que fue en el ex Congreso Nacional, hicimos la primera conferencia de prensa y luego un conjunto de movilizaciones, ¿no? Estaba en ese lugar, por ejemplo, el actual ministro, ¿no? Ahora es de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, suscribía también el primer manifiesto el actual presidente de la República, en su calidad de diputado, ¿no? El presidente Gabriel Boric, suscribía también la actual ministra, secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, etcétera, por nombrar algunos que hoy día están en el Ejecutivo, y algunas, y por cierto, un conjunto muy importante de organizaciones sindicales, sociales, movimientos sociales, etcétera. Y luego, como contexto, ¿no? Como sabemos, junto a los países que formaban parte originalmente, un tratado además que estaba concebido para mejorar condiciones de expansión de las empresas transnacionales y de ciertas lógicas, no solo de comercio, en sus condiciones de inversión en el Asia-Pacífico, ¿no? Donde estaba Estados Unidos como ejecutivo, ¿no? Como gobierno, pero que se retira una vez que es una decisión de la administración de Donald Trump. Y se retira por una de las cuestiones también relevantes respecto de los intereses de Estados Unidos, ¿eh? Ojo, porque en general
este otro elemento que se usa mucho, ¿no? Ahora de gente incluso que se dice de centro izquierda o progresista o etcétera, para argumentar en favor, sin entrar a los contenidos, todavía no hemos ni entrado, que es decir, mire, que no están los Estados Unidos, entonces que hablan de que estos tratados está el imperialismo norteamericano, y como no está el imperialismo norteamericano, entonces ¿qué hablan? ¿Qué dicen? Si esto no sirve, porque están países que antes eran también del llamado tercer mundo. Por ejemplo, estoy recordando la última argumentación del senador José Miguel Insulza en el Senado la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, al hablar de la teoría de la dependencia a la época, supuestamente que esto sería casi, ¿no?, la coherencia con una superación positiva desde los países del sur global de la teoría de la dependencia, que es una locura, o para no decir que una locura, es una involución ideológica espectacular, pero sin ningún rictus en la cara, ¿no? Pero vuelvo al tema, no quiero extenderme mucho en esto, pero la verdad es que, y esto es un elemento relevante, no es que no importe que estén los gobiernos, en este caso el gobierno norteamericano, pero los que sí están resguardados previamente y siguieron siendo resguardados y profundizados son los intereses de las empresas, corporaciones transnacionales norteamericanas o de los países del norte desarrollados o del capitalismo global del norte, llámelo desde el matiz o la mirada ideológica, pragmática que usted quiera. Pero sí, estos tratados de libre comercio son tratados que benefician la desregulación, la liberalización y las condiciones de la inversión de las corporaciones transnacionales y de los inversores, de grandes inversores. Acá no estamos hablando ni pequeñitos, no estamos hablando de inversiones. Entonces, creo que este es un primer elemento que quería traer a colación y compartirlo porque tiene que ver con eso. Entonces, 2005 nacimos porque pudimos tener acceso a algo que no era oficial y nadie quería explicarlo, ¿no? Ni menos abrir algún espacio. Empezaron las propias organizaciones a informarse. Es extraordinariamente difícil, me imagino que les habrá pasado a ustedes, ¿no? A nivel no solo de cada una de las instancias donde participan, lo complejo, porque esto está lleno de muchos temas que están además revestidos de una suerte de presentación de que esto es un tema de eruditos o de economistas o de personas que son técnicamente competentes y el resto no entiende nada, y como hay muchos temas que están involucrados, evidentemente hay muchas entradas a un tema de esta naturaleza, ¿no? Y hay una maraña de desinformación construida a propósito, desde nuestro punto de vista, ¿no?, para que el gran público y los ciudadanos terminemos consumiendo la idea simple, básica, de que estos son tratados buenos para el país, porque son buenos para ellos, para los grupos económicos concentrados, también nacionales, que están externalizados, y no son las corporaciones extranjeras, que generan mucho empleo, cuestión que respecto de un conjunto de tratados que hemos suscrito como país, no solo es discutible respecto de la generación de empleo, y mucho más discutible todavía es que se generen empleo de calidad, desde el punto de vista de la remuneración, de las condiciones laborales, ¿no?, etcétera. Y por lo tanto, que es una de las reivindicaciones que hemos planteado durante todo este periodo, es la falta de una auditoría de estudios de impacto en cada uno de los ámbitos, incluso de productivos, comerciales, medioambientales, ¿no?, respecto al extractivismo, por ejemplo, o determinadas industrias que incluso han desaparecido. Solo voy a mencionar una, y no con el TPP-11, estoy hablando de otros tratados anteriores, como la industria de producción láctea, ¿no?, y derivados, ¿no?, que estaba basada en algunas zonas de nuestro país en estructuras cooperativas, que fueron industrializándose y creciendo, ¿no?, etcétera. Entonces, luego vino ¿no?, el TPP, conocido como TPP-11, y recuerden ustedes que en marzo del 2018, ¿no?, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, exactamente un día antes de que se fuera, que dejara el gobierno, o 2 días, si no me equivoco, porque ese fue un fin de semana, esto fue un día viernes, ¿no? Quiero decir que antes, obviamente, todas las organizaciones de Chile Mejor sin TLC le pedimos en la calle, por carta,
por audiencias, por ley de transparencia, por movilizaciones. Me acuerdo porque que no firmara, que no suscribiera en nombre del Estado el tramo final de aquella negociación. Y lo fundamentamos. Le mandamos algo que las invito a todas y a todos, para no extenderme sobre esto, pero después voy a hacer una síntesis muy, muy apretada. Hicimos un documento que lo trabajamos con organizaciones, con profesionales, con organizaciones sindicales, sociales, etcétera, con participación, que tampoco es fácil, ustedes lo saben mejor que yo, lo difícil que es, y trabajamos un documento que se llama 18 razones para rechazar el TPP-11 en base a los capítulos, ¿no? Y a sus artículos, los más delicados, los más complejos. Y los priorizamos porque tenemos opinión sobre mucho más extensa que 18 grandes fundamentos. Pero también aquí detrás hay una suerte de trabajo que todas y todos hemos ido haciendo e intentando al menos hacer, que es hacer pedagogía. Pedagogía informativa básica y luego después ir complejizando en la medida que vamos trabajando juntas y juntos también, tanto en las organizaciones como con la ciudadanía, porque esto no es fácil. Y recuerden ustedes entonces, ¿no? Que fue el gobierno de la presidenta Bachelet a través de su canciller, Heraldo Muñoz, quien en algún momento nos recibió, debo decirlo, por ley de transparencia nos recibió, nos escuchó, dijo que no teníamos razón en ninguna de las cosas que le habíamos dicho, lo dijo de una manera elegante, que iba a considerar alguna de las preocupaciones, ¿no? Y finalmente no consideraron ninguna. Estoy hablando incluso antes de que firmara, por cierto, la presidenta, porque hay que recordar que es el gobierno, después de la presidenta Bachelet, a través de su entusiasta canciller Heraldo Muñoz, pro TLCES, no solo pro TPP, que plantea que hay que seguir adelante, y es el que toma la batuta. Recuerden, en una reunión en Viña del Mar, con representantes de todos los países que finalmente han suscrito el TPP, para retomar y salvar el TPP luego de la salida del gobierno de los Estados Unidos de América, quien no ratificó. En esa oportunidad, además, también fuimos con nuestras organizaciones y recibimos una gran tanda de bombas lacrimógenas y de agua y de represión al tratar de acercarnos para entregarle una carta al canciller Heraldo Muñoz de la época. Bueno, entonces me extendí, discúlpenme, pero creo que es importante haber marcado los hitos porque finalmente lo que ocurrió acá es que en marzo, cuando el gobierno de la presidenta Bachelet lamentablemente lo firma, ¿no? Ya el tratado había entrado en vigor en diciembre del 2000, entró en vigor, había entrado en vigor en diciembre del 2018, y luego de que 6 países, y aquí los menciono, lo habían ya ratificado como mecanismo propiamente tal: Japón, Singapur, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y México. Y uno de sus principales impulsores, Chile, no lo había ratificado. Ahora, este tratado, en síntesis, son muchos los temas, pero tiene una cuestión que es central, ¿no? Que trata finalmente el tema, que incorpora en el tema de la protección de las inversiones extranjeras y el sistema de arbitraje de las inversiones extranjeras, ¿no? El llamado o el famoso tema de expectativas de ganancias o utilidades, lo estoy buscando exacto, ¿no? Y que permite, por ejemplo, ¿no?, que una corporación transnacional o un grupo económico chileno, pero que esté transnacionalizado, ¿eh? Ojo, o sea, podríamos mencionar cuáles son. Perfectamente, basta que tenga una oficina en Perú, en Lima, otra en 2 o 3 países más, que sí son suscriptores, y podría, a través de ese tipo, esto es como el multiroot, ¿no? A nivel internacional, podría demandar al Estado chileno cuando una ley de Chile o una decisión administrativa del Ejecutivo respecto a temas de políticas productivas o políticas de fomento industrial, por ejemplo, ¿no? O una ley, por ejemplo, que constituyera un sistema de pensiones
efectivamente tripartito, ¿sí? Solidario, de reparto, ¿no? Significara que pueden verse comprometidos sus expectativas de ganancia, ¿no? De manera sensible, o en otros ámbitos. También hay otro tema que este tipo de macro tratados otorgan la calidad de naciones más favorecidas en materia de compras públicas, a propósito de los estados, en desmedro, sin lugar a dudas, no me voy a extender eso, porque eso es un tema muy importante de empresas nacionales, respecto de ventas y de compras con los estados, ¿no? Que también son lesivas a la soberanía productiva e industrial de un país, ciertamente. Y ojo que este TPP no ya reitera y profundiza, ¿no? A muchas de estas cuestiones que ya están lamentablemente en algunos otros tratados de libre comercio. Solamente voy a dejar como un tema a reflexionar que la matriz que después evoluciona para peor, en mi opinión, principal es el Tratado de Libre Comercio que suscribe, luego una negociación media fast track, el año 2003, Chile con el gobierno de los Estados Unidos de América, ¿sí? Muchas de estas cuestiones centrales de condiciones de la inversión que van en desmedro, ¿sí? De la inversión extranjera y de la inversión y del tipo de capital y de las corporaciones están ya inicialmente en la matriz, en la arquitectura del Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos, que a la época, solo quiero, ustedes se recordarán, en el 2003, nosotros y nosotras varias, nosotros también nos movilizamos, aquí hubo movilizaciones, eran bastante más incipientes en ese tiempo, la información era mucho menos accesible siquiera, etcétera. Y yo solo les quiero recordar que hubo solo un diputado, no hubo ni una, pero hubo un solo diputado en la Cámara de Diputados que votó contra. Uno. Ninguno más. El 2003. Y era tremendo. Esa era la matriz de más profundidad del tipo de lógica que se instaló en estos veintitantos años en la política exterior de desregulación, de llamada apertura de capitales, ¿no? Y para la exportación de los grandes, porque nunca estamos, aquí no estamos hablando de los pequeños, ni de los medios, ni de los medianos, y tampoco, ¿no? En distintos temas, rubros, etcétera. Y creo que esto es un tema también que marca este tipo de tratado. Entonces, en síntesis, respecto del, recuerden ustedes después que en la Cámara de Diputados y Diputadas, el 2018, ¿no? Se votó y nunca había ocurrido, porque hubo una gran movilización de nuestras propias organizaciones, ustedes recordarán, no les voy a recordar las actividades que juntas y juntos hemos hecho, las múltiples, en todo el tipo de movilización. Todavía no había la revuelta social, pero ya habíamos gestado un nivel de movilización en condiciones difíciles, que era por de pronto hablar de un tema que parece ser de especialista, que es complejo de entender y de desmadejar, ¿no? Y de estudiar y de ir percibiendo dónde están las pillerías y dónde están las lógicas, más allá del eslogan, porque en general aquí uno siempre lo tiende de decir que somos ideológicos, somos comunistas, que somos gente que no quiere el comercio, que vivimos la autarquía, en fin, la cantidad de cuentos, y se han dado cuenta que ahora los partidarios del TPP-11 dicen que esto está lleno de fake news, cuando ellos han construido todo esto sin necesidad de fake news, porque lo habían construido en secreto, pues, en la desinformación más brutal, en la simplificación de la hegemonía de los grandes medios de comunicación que dicen son buenos para Chile, lo que es bueno para un sector de la burguesía chilena y que está transnacionalizada, y de las corporaciones transnacionales, ellos nos han construido la idea de que es bueno para Chile, para la y los trabajadores, para el pueblo chileno, para los sectores medios, etc. Bueno, esto también puede parecer una simplificación y lo podemos argumentar después y no viene al caso, pero recuerden que por primera vez, a propósito, por eso dije el 2003 que votó un solo diputado contra, todos los demás a favor. Todos los demás, creo que hubo 8 o dos que se abstuvieron, pero hubo uno solo que se llama, Sergio Aguiló. Yo siempre se lo recuerdo a Sergio porque
porque creo que tuvo un gran mérito. Incluso déjenme decirle, solo contarles que a la época, esto es una anécdota si me la permiten, Sergio Aguiló, diputado del Partido Socialista, en ese tiempo no había partido, más a la izquierda, no había nadie, ni de movimientos sociales, ni comunistas, ni nada, nada. Con esto no quiero desmejorar y desvalorar a gente del PPD que también años después ha tenido posiciones críticas y de rechazo. O sea, no estoy haciendo aquí una... Pero Sergio Aguiló incluso fue amenazado por su partido a la época de pasarlo al Tribunal Supremo, por desacato. Mire, ¿por qué cuento esto? Porque pudiera parecer, porque harta agua ha pasado bajo el puente, pero positiva finalmente, desde el punto de vista que hemos ido logrando las organizaciones, sobre todo en la sociedad civil, ¿no? Y las organizaciones sindicales y las organizaciones, hemos ido logrando hacer conciencia, generar una reflexión en que esta idea del malestar del por qué este tipo de tratados de libre comercio o llamados de libre comercio, ¿no?, generan tanta desigualdad y están vinculados a nuestra vida cotidiana, a nuestra relación con las políticas públicas, al problema productivo, al problema de la calidad de vida de las y los trabajadores, al problema medioambiental, al problema de cómo se produce, a propósito de los transgénicos, ¿no? De la recuperación no solo de semillas, de formas productivas, etc. Por lo tanto, el 2018, recuerden ustedes, se aprobó en la primera instancia de ratificación constitucional en la Cámara de Diputados solo por 7 votos. Estuvimos a punto de que fuera rechazado. Y recuerden que ahí hubo una votación en contra, rechazo, después de todo un trabajo que hicimos las organizaciones, ¿no?, que fuimos a hablar con cada una de las diputadas, diputados, hubo movilizaciones, bueno, todo lo que ustedes se acordarán también que hicimos, ¿no? Publicaciones, puntos de prensa, llamados a movilizar, a funarlos, y a funarlas también, ¿eh?, a los que no votaran, respetando, escuchando a sus propios electores, a sus organizaciones, ¿no? Recuerden que tanto diputadas y diputados del PPD, del Partido Socialista, de la Federación Regionalista Verde, del Frente Amplio de la época, del Partido Comunista, varios independientes, todas y todos votaron contra, incluyendo, ¿no?, como recordaba, al presidente actual de la República y prácticamente todos los parlamentarios que hoy día buena parte de ellas y ellos son del gobierno. Y luego vino el paso del 2019 al Senado, ¿no?, donde solamente quiero evocar una cosa. Se votó en 2 comisiones y por eso estamos ante la última trámite, que es la plenaria. Nosotras y nosotros, Chile Digno, no Chile Digno, Chile Mejor Sin TLC, porque también Chile Digno efectivamente lo planteó en ese momento, que llegamos a un acuerdo con ellas y con ellos, y de otras organizaciones políticas, ¿no?, en el Senado, eso quería referirme, pero Chile Mejor Sin TLC pidió, junto con varias organizaciones, que pasara por varias comisiones del Senado, porque necesitábamos ganar más tiempo. Recuerden ustedes que hubo una movilización que convocó en ese momento, el día 5 de septiembre previo, estábamos en el medio de esos debates, Unidad Social, donde está en el origen Confusan también, y otras organizaciones de trabajadores y movimientos sociales, y uno de estos temas ya era no al TPP-11. Y entonces le pedimos a las y los senadores más cercanos, ¿no?, a la mesa, que esto pudiera analizarse en distintos ámbitos. La comisión, no solo Hacienda del Senado, que fue la primera que votó a favor del TPP-11, y luego la comisión de Agricultura, que no se constituyó, si no me equivoco, ¿no?, o sea, que no lo revisó. Habíamos pedido que pasara por la comisión de Salud, por todos los aspectos que están referidos al tema de los medicamentos, por la extensión de patentes farmacéuticas, ¿no?, cuestión que impide o posterga, como hemos dicho, fabricar genéricos para enfermedades costosas, el tema de compras gubernamentales a propósito de las restricciones para comprar como estados, ¿no?, como estados soberanos e incluso asociados a otros estados, ¿no?, y negociar con las industrias farmacéuticas de medicamentos, insumos y biológicos, precios, estamos hablando, ¿no?, de medicamentos, insumos biológicos, por ejemplo, y servicios,
médico, ¿no? En distintos temas, que ya entraremos, pero, por ejemplo, no pasó por la Comisión del Senado de Salud. No quisieron que ocurriera. Y entonces la última comisión que lo ve fue 2 días antes del estallido. Por eso quería traerlo a colación, porque después de eso, bueno, y entre medio estuvo la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ¿no? Que votó por unanimidad a favor. Incluso uno de sus senadores posteriormente se arrepintió, y quiero reiterar que nosotros valoramos, como fue Alejandro Guillé, que hizo un acto de contrición pública de que se había equivocado. Porque después de que escuchó las razones de las organizaciones, las razones y las propuestas y las miradas, etcétera, él hizo una autocrítica de lo que había ocurrido y de su propio voto, ¿no? O sea, y después de eso viene la revuelta y el estallido. Entonces, en síntesis, esto no se había ratificado porque adquirió, como sabemos, con todas las dificultades y las fragilidades que eso pueda tener, fue constituyéndose en un sentido común que empezó a ponerse en los rayados en las murallas, en los grafitis, en los carteles, no al TPP-11, como lo vimos durante toda la revuelta. En las organizaciones se empezó a construir progresivamente todo este acumulado que habíamos hecho, tanto las y los trabajadores del sector público, del sector privado, los movimientos sociales, campesinos, territoriales, medioambientales, etcétera. En todo este proceso se instaló la idea, junto con la idea que se instaló en la sociedad chilena, ¿no? De que el cambio del modelo económico neoliberal, de injusto, concentración de la riqueza, de concentración de la propiedad, de desregulación en todos los planos, de abuso, etcétera, pasaba por un cambio, ¿no? De un modelo de desarrollo, y eso pasaba por un nuevo pacto y luego, ¿no? Por una asamblea constituyente y la recuperación de la soberanía popular con una nueva constitución. Lo hago en síntesis porque creo que este es el centro de por qué ahora estalla y viene esta arremetida a intentar que esto se apruebe lo antes posible, porque es parte también, en mi opinión, la presión respecto del actual Ejecutivo que hay sobre el Ejecutivo, ¿no? De un sector, no solo de toda la derecha, de los sectores conservadores, lo pongo en un sentido más allá de la lógica derecha, izquierda, centro. Estoy hablando de la editorial del diario El Mercurio, permanente, de las editoriales de los diarios financieros, que señalan que este es un tema nodal, que tiene que estar despejado antes de cualquier proceso constituyente, por más raquítico que esté hoy día o cercenado por el intento de la clase política o del Parlamento, ¿no? De ponerle todo tipo de lo que llaman bordes, que en el fondo es un intento, como sabemos, de colocarle forceps todavía más a la soberanía popular en un debate y una producción con participación respecto de un nuevo pacto que se exprese en una nueva constitución. Y por lo tanto, este es un tema central, por eso se desata de la manera que ya sabemos, no me voy a extender en esto, pero por eso lamentablemente estamos en este momento, ¿no? Ya no me voy a extender más para que podamos conversar, por eso hemos planteado desde Chile Mejor Sin TLC, lo que entiendo es desde la propia, también confusan, ciertamente al presidente de la República, que está en sus manos utilizar una facultad presidencial que además está establecida en el reglamento del propio Senado, que es evitarle al país el voto de un tratado de esta naturaleza y la polarización que va a surgir de aquello, retirando el TPP de la votación a efectos de que no sea ratificado y abriendo, ¿no? Un debate informado con estudios serios e independientes y con participación ciudadana, no solamente de parlamentarios, en un sistema en que estamos incluso más de 4 millones y tanto, ¿no? De chilenas y chilenos que votamos a favor de la apruebo de la nueva Constitución, estábamos votando a favor de que terminara el Senado. Los mismos señores y señoras que van a determinar ahora, ¿no? Un debate que solo se frenó porque la sociedad civil y sus propias organizaciones lo arrancamos de la institucionalidad que siempre estaba construida de manera tal de que esto no fuera un mero trámite,
fueron mero trámite, ¿no? Y le fuimos dotando de reflexión, contenido y lo adversamos. Entonces, nosotras y nosotros hemos, solamente para terminar al respecto de estos temas, una síntesis de los 9 grandes ejes del por qué consideramos en lo esencial, ¿no? Nefasto para la soberanía económica de Chile, pero también respecto de algunos de sus capítulos que no son solo el tema de la soberanía y el tema de los tribunales arbitrales que nos podrían demandar, sino que por otros temas, porque la verdad, si me permiten, a propósito de esta discusión de las cartas adjuntas o side letters, porque todo el mundo, ahora todo el mundo habla, cuando digo todo el mundo estoy hablando de los opinólogos, los políticos, los de los matinales, que volvieron todos a los matinales, a los opinólogos, todo el mundo habla de las side letters como que fuera una solución, y la verdad es que estas cartas adjuntas, que en definitiva se adjuntan como mecanismos de negociación y que van sobre un capítulo y un aspecto dentro de un capítulo, ¿no? Requieren de cartas adjuntas que sean respondidas por los mismos países suscriptores a efectos de que pueda abrirse una renegociación o se dejen fuera de la aplicación de un tratado. Ahora, yo quiero decirles que a propósito de esto, otro de los argumentos que se usa, no sé si lo habrán escuchado decir, oye, no estaban los norteamericanos, oye, pero estaba el Partido Comunista de Vietnam, la República Socialista de Vietnam, es uno de los suscriptores, como para decir, oye, por si acaso, por si hay ahí izquierdistas, lo firmaron los comunistas vietnamitas, así que es bueno. O sea, todo tipo de simplificaciones. Y déjenme decirle que ese tema también en algún momento lo conversamos, no me voy a extender, también lo hemos conversado con representantes del gobierno vietnamita a la época, porque, por ejemplo, durante la negociación, los vietnamitas tienen otro tema ahí productivo y complejo con China, ¿no? Hace mucho tiempo, y es un tema particularmente de ellos también en esa zona comercial, de inversión y productivo, etcétera, que es su propio tema. Pero, por ejemplo, Vietnam estableció no solo cartas adjuntas, anexo, ¿no? Previo, en el sentido que, y los negoció con los países, en el sentido que hay ciertos temas, por ejemplo, compras gubernamentales. Solo estoy acordándome de algunos. Por ejemplo, el tema de los tribunales arbitrales sobre ciertos capítulos, etcétera, que los dejaba aparte. O sea que establecía exenciones para su país y buscó negociar de esa manera en algunos temas como comercio, por ejemplo, que recuerde, comercio electrónico, patente en determinados productos, etcétera. ¿Qué quiero decir con eso? Que países como Vietnam pusieron en la negociación, pero durante esos intereses. Y ustedes saben cuántas entre comillas, exenciones o observaciones para no participar o estar exento, por ejemplo, en un tema colocó o plantearon los negociadores chilenos, ninguno. Entonces, eso se hace antes, incluso, y desde nuestro punto de vista, se lo hemos planteado así al presidente de la República, por escrito, también a la canciller Urrejola, por escrito, Chile Mejor Sin TLC, con todas las organizaciones, estuvimos juntos y juntas el lunes de la semana pasada, etcétera, planteando esto, etcétera. Las famosas cartas adjuntos no van a modificar en lo esencial prácticamente nada, y además, si resultasen respecto del tema de la competencia de tribunales arbitrales del sistema de inversiones internacional, ¿no? Requerirían además el acuerdo de todos los países principales. Usted comprenderá que Canadá, lo único que ha hecho el primer ministro de Canadá es decir que aplaude que Chile suscriba y que le manda un gran saludo al presidente Boric y que suscribir es progresista. ¿Cómo no va a ser progresista para las grandes empresas canadienses y los intereses canadienses? Por supuesto, serían los reyes de que dijeran que no es progresista, algo que tiene lógica de progresivo, de concadenándose. Pero aquí le pusieron que era progresista también, además, y le dan esa interpretación, para que la gente además se lo coma
con un bonito envoltorio, ¿no? Etcétera. Y podríamos ver por qué esos temas, como el tema, por ejemplo, de acceso de la mujer al trabajo y el género, que son todos muy relevantes, ¿no? En la práctica son enunciados sin nada de desarrollo concreto. Eso es lo progresivo que se van a incorporar desde el punto de vista de la relación con el capital-trabajo, ¿no? Ahí no hay nada sustantivo desde el punto de vista de lo progresista, y lo decimos con conocimiento de causa, y le podemos hacer llegar además los trabajos, las investigaciones, las personas que han investigado, trabajado sobre esa materia y esas cuestiones. Entonces, en síntesis, esto trae, y lo hemos puesto en estas razones para decirnos al TPP, que son la síntesis de las 18 que están más desarrolladas, que los invito a leerlas, las invito a leerlas. Medicamentos más caros, lo que dijimos, por la extensión de patentes, y es la primera razón que pusimos, que desarrollamos. Alimentos más caros, por la privatización de la semilla, todo el tema de los transgénicos cultivados, el tema de los plaguicidas con que se cultivan, que están contenidos y que se liberalizan aún más aquí. Si fuéramos demandados como Estado por corporaciones transnacionales por esta ganancia no adquirida por leyes o reglamentaciones soberanas, tendríamos menos presupuesto nacional, más gasto estatal en las demandas en tribunales arbitrales, ¿no? Porque aquí hay un concepto que es el concepto de la expropiación, ¿no? Sobre el tema de la ganancia, de la expectativa de ganancia, que es considerada y es rotulada como expropiación, ¿no? Esa ganancia, esa plusvalía en ese plano. Bueno, restricciones para crear empresas nacionales, públicas, estatales. Este era un tema que estaba en la Constitución, que fue rechazada. No me voy a extender en eso, pero es un tema que no es menor, ¿no? En temas de servicio o explotación de recursos estratégicos o de servicios estratégicos para la nación. Solo me quedo en el tema de la explotación del litio o en servicios públicos, por ejemplo, de sanidad, en la recuperación del agua, en materias de sanitario. Peligro para los derechos fundamentales y conquistas laborales. Hay todo un tema respecto de los pagos, no son los pagos, estoy hablando de la manera con que se generan los presupuestos y después se ejecutan pagos por natal, vacaciones pagadas, cero apoyo para pymes y más empleo precario, más sequía pusimos y saqueo a propósito de megaproyectos de inversión que aceleran cambio climático, este otro gran tema, que consumen mucha agua y contaminan. Mantención de tasas negativas, esto es otro aspecto que desarrollamos de crecimiento de la balanza comercial a propósito de estos tratados que hemos investigado, que hemos recogido muchas opiniones de organizaciones, también sindicales de trabajadores y trabajadoras, como la Internacional de Servicios Públicos, la ISP, y otra, creo que también, que juega un rol relevante en la adversión, que adversan este tipo de tratados, y son parte además de estas alianzas en que estamos como América Latina mejor sin tratado de libre comercio, como la ICP, también está acá, ustedes están vinculados, por cierto, ¿no? Cero ventajas para los consumidores. A propósito, estos tratados que tenemos con todos los países que son suscriptores del TPP-11, ya permiten, a propósito que te dicen, no, que ustedes quieren un comercio cerrado, no sé qué, importar y exportar productos a precios sin aranceles en varios de los temas que podrían, por lo tanto son redundantes el suscribir esto, si no fuera porque con esto de contrabando se mete una nueva, más desregulación y más ventajas para las corporaciones transnacionales en una cantidad no menor de ítems y de subítems escondidos también, que están escondidos porque requieren de mucho estudio para develarlo en el sentido cognitivo del término, y cero consulta indígena y más demanda de derechos humanos por infringir derechos de esos pueblos, a propósito sobre estos proyectos que impulsan este tipo de tratados, a propósito de la ley de consulta de la 169, ¿no? De los pueblos originarios. En fin, la cantidad de temas que están vinculados son altos. Lamentablemente, este próximo martes, si el presidente de la República no escucha a las numerosas organizaciones de trabajadoras y trabajadores
de movimientos sociales, de los territorios, más allá de que no sea su responsabilidad, pero al final tiene la posibilidad de que no se vote. Y una posibilidad además reglamentaria y política. O sea, es cierto, la coalición en el Senado del Apruebo Dignidad ha ya dicho que va a votar contra, en rechazo el próximo martes. Nosotros lo hemos reunido con ellas, estamos hablando de los dos senadores del Partido Comunista, las dos senadoras y senador de la Federación Regionalista Verde y Social, que además le pidieron, fueron los primeros, la Federación Verde Regional Verde y Social, que le pidió públicamente y políticamente al presidente de su propia coalición de que retirara el TPP-11 del Senado, ¿no? Y estamos hablando también, por supuesto, de la senadora independiente Fabiola Campillay, ¿no? De los que pudiera, bueno, y también del senador Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, que ya lo han señalado, y también dos senadores demócratas cristianos, una senadora y un senador, ¿no? Públicamente, dos senadores del Partido Socialista, que han ya anunciado que van a votar en contra, pero obviamente tienen los votos entre la derecha y las otras y otros senadores del llamado o del espacio socialismo democrático, ¿no? PS y PPD y demócratas cristianos también, como la senadora Jimena Rincón, que ya han dicho que votarán favorablemente, pasando por Ricardo Lago, hijo, por cierto, José Miguel Insulza, por nombrar algunos y algunas, en este ámbito, toda la derecha junta, sí, por supuesto. Entonces, estamos ante un momento sumamente complicado. Disculpen que me haya extendido, porque vinculé cosas que son de contenido, pero otras que son de consideraciones políticas de este proceso y sociales, porque creo que tenemos una responsabilidad en seguir informando y denunciando. Tiene que ver con el modelo de desarrollo, el que si se aprueba esto nos va a hacer más difícil las posibilidades de desarmar el tipo de modelo de desarrollo de abuso neoliberal vigente en Chile, de rearmar al Estado y a las políticas públicas y al sector público y a los derechos económicos y sociales y su ejercicio de las y los trabajadores y de los pueblos de Chile, en síntesis, y por lo tanto estamos ante un momento crucial en que necesitamos todavía más fuerza para interpelar al presidente del Ejecutivo, ¿no? Al presidente de la República, quiero hacer, y al Senado de la República, por supuesto, respecto de cómo van a votar. Pero podríamos tratar, todavía creemos, yo lo veo extraordinariamente difícil, sin lugar a dudas, porque el lunes es feriado y el martes se vota. Pero todavía es tiempo de interpelar para que esto siga en una lógica distinta. Eso es lo que podría compartir en esta... Muchas gracias, pidiéndoles querido disculpas por haber Esteban. Sí, extendido. nos pasamos harto del tiempo porque pensamos terminar a las 8, Uy, partimos mil 10 disculpas, minutos de verdad, mil tarde, disculpas. pero es que es un tema Son justo muy las 8. interesante y además que, como bien tú dices, diste elementos técnicos, pero también un tremendo antecedente histórico y político. Y aquí el chat está bien activo. Yo solo, antes de ofrecer la palabra para preguntas, quiero enmarcar bien esto. O sea, nosotros, primero felicitar a las y los compañeros que están aquí, porque si están aquí es porque están conscientes, porque son fieles a una decisión política que, como digo, decidimos en un Congreso Nacional. O sea, vuelvo a decir, porque hoy día tenemos una base en nuestra propia organización que cuestiona que la Confusan tenga una posición frente a este Tratado de Libre Comercio. Y la organización tiene reglas, ¿cierto? Tiene una estructura. Nuestra organización resolvió rechazar el TPP-11 en Olmué, en el Congreso del 2016, y hemos sido parte de esta lucha. Bueno, hoy día nos encontramos frente a este, si se quiere decir, callejón sin salida. Sin lugar a duda, estamos muy golpeadas y golpeados después del proceso constituyente, muy escépticos. Yo creo que cada cual está viviendo sus propios duelos
nos estamos parando y recogiendo entre todas y todos los que estamos aquí, porque sabemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y dicho eso, entonces aquí estamos los que somos y claro que hubiéramos querido que viniera lo menos la dirigencia de la región metropolitana y no somos los cientos que debiéramos estar aquí. También veo algunos compañeros y compañeras de base, socios y socias, y eso también me da esperanza para seguir. Dicho eso, Atilio tiene la palabra, compañero, adelante. Gracias, Caro. Saludar y agradecer a Esteban por esta presentación, ¿no? Que evidente que te ibas a alargar, pues Esteban, si las consideraciones de este tratado son gigantescas y podría haberte alargado, yo creo, unas 5 horas más. Así que se agradece porque también con lo complejo lo lograste resumir. Bueno, es bastante relevante cómo este tratado, ¿cierto?, lo que hace es una pérdida de soberanía de nuestro país, ¿cierto? Y una pérdida de soberanía no etérea, teórica, sino que una pérdida de soberanía que tiene un impacto concreto y real sobre las personas. Entonces, esa es una cuestión que evidentemente durante todo el proceso de discusión se ha estado escondiendo de la ciudadanía, ¿no? O sea, no se ha nombrado de parte del gobierno ni de los parlamentarios cuáles son en la práctica lo que significa el TPP. Ahora reflexionando en lo último que decía la Carola, ¿no? Que efectivamente en Olmué se decidió de parte de la organización incorporar el rechazo al TPP y el rechazo a todos los tratados de libre comercio que se estaban dando en ese contexto, ¿no? Entonces, es un desafío bastante relevante para el periodo de la organización, ¿cierto? Saliendo también de un congreso orgánico, de poder reivindicar y reimpulsar el contenido sindical de la organización, ¿cierto? Entendiendo que el sindicalismo siempre lo tenemos que dar dentro de un contexto, ¿ya? Y el contexto básico en el que se genera el sindicalismo es el contexto económico y político, en el cual nuestras relaciones de fuerza, ¿cierto?, de los trabajadores y las trabajadoras tienen una contraposición. Esta contraposición no es una nube, no es algo etéreo, sino que es el poder en sí mismo, ¿cierto? Si como organización sindical nos olvidamos de eso, como efectivamente está pasando con una parte de la dirigencia de nuestra organización, empezamos a transformar el sindicalismo en esta caja de pedir un porcentaje más, un porcentaje menos, un bono más, un bono menos, y nos olvidamos de la disputa de fondo, ¿cierto? Que por ahí la mencionaba también Esteban, por la disputa del capital con el trabajo. Y muchas veces se nos pierde de la cabeza al ser empleados públicos, como que no hay una disputa con el capital, ¿cierto? Sin embargo, tenemos efectivamente una disputa distinta tal vez, o no tan directa como se plantea en una empresa, donde hay un capitalista, sino que efectivamente hay una disputa. Entonces hay que seguir reivindicando estas situaciones para que el futuro de nuestra organización no agarre las plataformas de lucha, las guarde en una cajita y se acuerde cuando ya no hay nada que hacer, sino que efectivamente se pueda ir haciendo un desarrollo estratégico de las plataformas de lucha. Ahora con el TPP está súper difícil, ¿cierto? Igual nunca está de más hacer la presión política hasta última hora con las herramientas que se puedan y con los contactos que se tengan, pero evidentemente está súper difícil. Por ahí alguien decía en el chat, ¿cierto?, que la esperanza sobre un gobierno que está cediendo a pasos agigantados el terreno a la derecha, ¿cierto?, con un susto a lo que pueda decir la derecha, pero impresionante. Y lo que más llama la atención es que es ceder sin siquiera dar una pequeña disputa, ¿cierto? Ceder sin ganar nada, sin dar una pelea. Es ceder solamente por ceder. Entonces esa cuestión ya se empezó a ver en el plebiscito, antes de votar el plebiscito se empezó a ver esta situación, ¿cierto? O sea, cuando el presidente reconoce y dice que hay que aprobar para reformar,
porque la Constitución no era buena, o sea, terminó de entregar todos los argumentos que tenía la derecha. Pero para no alargarme más tampoco, sin duda que en este contexto las organizaciones sindicales tenemos que retomar un impulso de lucha y de trasfondo más político que el que tenemos hasta ahora. Eso nomás. Súper, compañero. Yo creo que eso tengo un problema técnico. Ah, no, ya. Estuve escuchando yo. Viste que estoy conectada por un audio y una pantalla, pero ahora se escucha bien, ¿sí? Sí, yo solo para no cerrar con pena, porque no veo más palabras pedidas, insistir en lo que decíamos. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Tenemos que, por las redes sociales, seguir con todo, reclamando, pataleando, pero también tenemos que hacer un trabajo a la interna de nuestra organización. Por eso yo valoro a cada una y a cada uno de los que está aquí, a la dirigencia y también ahí a los socios y socias que vinieron a este conversatorio, porque cómo hacemos ese vínculo en nuestra gente, de cómo afecta la decisión, que cuando nuestro sindicato toma posiciones políticos sindicales, está haciendo lo que debe hacer. Así se fundó Confusan. Y si hoy día nos transformamos en un gremio a los servicios de bienestar o a la mirada cortita, porque además es una mirada muy cortita de incluso nuestros propios beneficios, vamos a perder lo que tenemos. Y lo que tenemos, el poder que tenemos es que somos más, es que la unidad nos da la fuerza y por eso hay que seguir recogiéndonos del costalazo que nos hemos dado, digamos. Yo creo, como aquí lo dicen algunos compañeros, yo no tengo grandes expectativas, nunca las tuve de quienes están hoy día en el poder, pero sí sabíamos que tenían un programa que iba en una línea, y eso se está traicionando desde todos los puntos de vista. Yo quiero decir también que en los temas de derechos sexuales y reproductivos, en la violencia de género que se está expresando hoy día en el Parlamento, tenemos a la ultraderecha instalada ahí, o sea, tenemos concesión hospitalaria para 2 establecimientos acá en la región metropolitana, es decir, nos están dando por todos lados. Y tenemos que reinventarnos. Y como federaciones metropolitanas, creo que hemos empezado un trabajo que no es solo de la metropolitana, Jime, porque hay compañeras que están de otras federaciones y de otras regiones también. Nosotros creemos profundamente que hay que ser capaces de conectar esos principios, esas definiciones de misión y visión de la Confusan que están hoy día en la cúpula con la base. Ese nexo tenemos que militarlo, y para eso hay que reinventarse y seguir trabajando con toda la fuerza del mundo. No es posible que nuestros propios socios y aún dirigentes hoy día cuestionen que nosotros salgamos públicamente a rechazar el TPP, porque lo que debiera estar pasando, quizás la Confusan de otros años, es que estuviéramos preparando una gran movilización para ir a Valparaíso el próximo martes. Eso es lo que debe, y no solo la Confusan, digo, eso es lo que debería estar hoy día organizándose, una movilización con fuerza para parar esta situación. Bueno, las condiciones objetivas materiales no son, pero tenemos que buscar cómo nos reinventamos y vamos haciendo esa fuerza, ese poder popular que necesitamos para defender nuestro derecho. Y aquí, como bien lo hemos dicho, no se trata solo de izquierdas y derechas. Imagínense, aquí estamos hablando de soberanía, de patria. Esto es mucho, o sea, es de todos los sectores. Es que es una cuestión realmente de no creer. Ya, no me extiendo más tampoco porque podría... lo único sí que quiero transmitir es que tenemos que darnos al trabajo con más fuerza, con otra forma, y no bajar los brazos nomás. Eso, chiquillas, chiquillos, compañeros, compañeras, si nadie más tiene alguna idea o propuesta, cerramos el conversatorio. Le agradecemos a Esteban, como siempre, Si me ha sido un permite, compañero que me vamos a seguir en permite- la calle. La María José.
Ya, María José, yo adelante, quería decir una compañera. sola. Perdón, Esteban. No, Mira, no, no, no sé no, si al se contrario, yo escucha. hablé mucho, así Ah, que ya. solo quería Lo que decir algo al pasa final. es que Sí. me aprieta el pecho sentir que estamos aquí lamentándonos en el sentido de que como una gran federación que es la Confusan, en la que yo participo y participé también como dirigente, no nos podamos convocar o no nos podamos poner de acuerdo para hacer una movilización. A ver, salud siempre ha sido súper potente. Eso me llama la atención y quedan menos de 2 días hábiles para que esto se vote en el Senado. El Senado ha venido haciendo filigrana para poder llegar a este tratado que le conviene, por supuesto, a algunas partes y sabemos cuáles que son lo que hablaban ustedes de la derecha. ¿Hay alguna manera, Carolina, Esteban, que le hagamos llegar esta inquietud a la presidenta de la Confusan para ver si ella toma el toro por las astas y dice ya, se moviliza todo, salud, se para, brazos caídos, lo que sea, no estamos ni en vacunas ni en nada, las vacunas han disminuido bastante. Pienso que si nosotros no nos pronunciamos, no hacemos una aparición, es como si estuviéramos dando también nuestro consentimiento a que esto suceda. No sé, lo dejo como inquietud. Yo siempre me he adherido a todas las marchas y participando en lo que significa. He ido educando a la gente y educando a mis pacientes. Y de verdad que termina la reunión y estoy con una angustia así y una pena terrible. Agradezco tus palabras, Esteban, también las de Carolina, y espero que de alguna manera le llegue esta inquietud a Gabriela y podamos movilizarnos, o sea, una instrucción final, que hagamos algo, que todos los centros de salud, que esto no sea optativo, que es una instrucción de que el lunes todos los CEFAM digan, pongan letreros, no al TTP, se cierren las puertas, que causemos algún impacto, pienso yo. Pero bueno, ahí esperaremos qué es lo que sucede. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Si me permite Un abrazo grandotote, compañera, y mañana tenemos asamblea, mañana tenemos CDN. Las federaciones aquí tenemos una opinión sobre eso que está muy en sintonía con lo que usted dice, compañera, así que sí, vamos a seguir y vamos a plantear, y en las instancias, justamente mañana tenemos CDN, así que muy pertinente su comentario. Cerramos entonces, ahora sí, compañeros, ya son no nos pasamos tanto, son las 20:20. No nos pasamos tanto. Esteban tiene la palabra. ¿Tú querías decir algo, Esteban? Solo un minuto con Perdón, el dale. compromiso de no hablar. Y con eso sí cerramos. Yo soy optimista frente a la situación, a pesar de que hay que ser pesimista en la razón, pero optimista en la voluntad siempre, porque solo 3 cositas y invitarlas a una cosa concreta. Invitarlos. Primero, por ahora, no solo lo que pasó el 4 de septiembre, pero imagínense que cuando yo dije el 2003, hubo solo y eso que no estoy hablando del pueblo organizado y sus organizaciones, un solo parlamentario. 2003, el primer TLC, hacia el más complejo de todo, que eran los intereses norteamericanos por el tipo de presencia económica que tienen. Blinken, el secretario de Estado, no ha venido en estos días por nada, y lean bien lo que dijo sobre las inversiones, porque está oblicuamente presionando por lo mismo, a propósito, porque son las corporaciones transnacionales. Pero yo creo que hemos avanzado montones. Nos falta mucho más. Por ahora no hemos logrado pararlo, pero imagínense que desde el 2019 la élite, la casta político-empresarial, no pudieron ratificarlo porque el pueblo chileno se movilizó. Estuvimos 3 años, lo hemos tenido ahí. Por ahora no lo hemos logrado, por ahora, igual que el tema de la Constitución, que igual vamos en un proceso constituyente, igual puede que se demore un poco más. Es parte de la larga historia de lucha
ciudadana y del pueblo chileno. Pero yo insisto que esto no había ocurrido, pues si éramos el país que tiene, pasaba alguien por el lado, lo quiero graficar como país, un país y hacía TLC. Eso es lo único que sabemos hacer como remedio, es desregularizar y privatizar más nuestra economía con cuánto TLC hay, si somos el país que tiene más TLC en el mundo. Y logramos con el más complejo de todo, incluso siendo el país hasta con un ejecutivo de centro izquierda, o que se autoproclamaba así, que empujó lo mismo, la misma lógica globalista reguladora, ¿no? Y logramos parar esto igual. Y logramos que se politizara. Claro, nos falta mucho. Yo prefiero siempre mirar el vaso más lleno, porque al final ha pasado, y logramos que organizaciones de trabajadoras y trabajadores del sector público y también del sector privado, incluso las menos, se hicieran cargo, porque tiene que ver con el servicio, con lo profesional, con las condiciones laborales y con las condiciones de la gente con la cual trabajamos, de los pacientes, de las ciudadanas y los ciudadanos. Y yo creo que eso es muy relevante, y por eso es tan relevante que la Confusan haya tomado esto. Yo lo valoro como nadie, porque creo que además el valor del ejemplo siempre hace que otras y otros se pregunten ¿por qué esta gente está haciendo esto? ¿Por qué están peleando? Por eso estoy muy de acuerdo en lo que decía María José, sin lugar a dudas, no digo nada más, eso tienen que decirlo ustedes, ciertamente, pero además yo voy a poner, le voy a mandar a Carolina, y a través de ella a todos ustedes, mira, este es lo que el día 23 de septiembre, ayudemos, hagamos ruido en las próximas horas, aparte de movilizarnos físicamente desde nuestras propias resoluciones, como las que ustedes tienen que tomar o irán a tomar, y eso es soberano a ustedes como organización. Pero, por ejemplo, mira, esto es, se los voy a mandar, ¿eh? Esto es el timbre del Palacio de la Moneda. El día 23 le entregamos una carta al presidente de la República. Tenemos derecho y derecho nosotros a que nos respondan, pues, bueno, al menos, ¿no? Incluso voy a hablar aquí por los que votaron por el presidente Gabriel Boric en segunda vuelta, ya para no hablar de los que votaron en primera vuelta. Yo voté por Gabriel Boric en segunda vuelta. Tenemos derecho como ciudadanas y ciudadanos. Esto no es un problema ni de partido, ni si son del Frente Amplio o no son del Frente Amplio, o de los no sé cuántos. Tenemos derecho a que nos responda. El día 23 de septiembre le entregamos una carta al presidente de la República, súper respetuosa, con argumentos serios, ciertos, ¿no? Y que al menos que nos diga, o que nos mande con alguien a decir, porque si no puede, ¿no? Que nos responda. Entonces, lo primero les voy a mandar esto, porque aquí está el código, el link, para que entren, y la clave, que la vamos a hacer pública, para que entren todas y todos los que son parte no solo de Chile y Ciudadanos, a preguntar a este lugar qué pasa, a que nos respondan. Se supone que aquí nos deberían haber respondido, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, invitarles que el día sábado vamos a hacer un punto de difusión de redes, ¿no? Con medios, entre comillas, alternativos, radios territoriales, radios comunitarias, Facebook, todo lo que tengamos, porque vamos a estrenar, entre comillas, un sistema, antes lo hicimos como FUNA, hace tiempo atrás, pero ahora es de una interpelación. Entonces usted puede entrar y puede mandarle, van a estar los correos electrónicos de cada senadora y senador, los teléfonos de cada senadora y cada senador, los Twitter, los Instagram, los Facebook, y inundémoslo pidiendo que escuchen a sus propias distritos, a sus propias organizaciones, que escuchen a los ciudadanos, que voten de acuerdo a quienes los eligieron y no a quienes finalmente son los que los presionan o las presionan, ¿no? Porque no hay nada peor, algo que desprestigia la política pública, la gran política, no la política de los partidos, que es ganar con uno, ¿sí? Con uno y gobernar con los otros. Y que es decir, que no decir lo mismo en público que en privado. Son cosas que son muy básicas, no se necesita tener grandes posiciones políticas, ideológicas, para exigir que cuando los pueblos votan a alguien, cuando los pueblos se pronuncian, porque tengamos claro que las personas que votaron por el rechazo, miles o millones, tampoco estaban votando en contra de lo que la derecha cree que votaron,
y tampoco se han pronunciado sobre este TPP-11. Recuerden solo, termino con esto, ¿se acuerdan? El 2018-19, a comienzo, hicimos un plebiscito autoconvocado. También estuvo la Confusan a propósito, y en varias locales de la Confusan se votó, ¿no? Y de otras organizaciones, y votaron 580.000 personas contra, porque al final fueron casi 600.000, también hubo gente que votó a favor del TPP, que es una minoría, pero votaron, y fue autoconvocado. Lo financiamos de nuestros propios bolsillos, con las propias organizaciones, no nos paga nadie, no tenemos asesores pagados, ni todo lo que ellos tienen, ¿no? Ni tampoco Los grandes medios. fuimos capaces antes del estallido de autoconvocarnos. Entonces, lo que acaba de pasar ahora, el 4, es parte, claro, estamos en un problema, en el sentido de que no hay gente que cree que volvieron los viejos tiempos, sacaron, destaparon champaña, felices, aquí volvió lo mismo de siempre, los viejos políticos, todo está de nuevo. No, pues si esto es pan para hoy día, hambre para mañana, y todo Hay que volver a pararse, compañero. O sea, ya estamos parados y sigamos caminando. Y tratemos hagamos una foto para hacer ánimo también y para que nos reforcemos en esta actividad de campaña que tenemos que hacer el fin de semana y a ver si la Confusan también va envalentonándose. Fotos los que puedan, los que no, pongan un sticker ahí, un corazoncito, cualquier cosa, y vamos a por las redes. Ay, ¿quién puede sacar foto? Porque de repente se me pone chúcoro. Yo la saco, ahí no te vamos, preocupes. vamos. Foto. Puño en alto, sí, pues puño en alto, así de lucha. No, no puedo. Ya, la otra página. Eso. Ya, mis compas queridas, queridos. Muchas gracias. Muchos besos. A recogernos, a reinventarnos y a seguir para adelante. Vamos para con adelante. las fuerzas de la historia. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Esteban. Gracias a todas. Gracias. Chao, gracias. Por favor. Hasta luego.